Les damos la cordial bienvenida a la tercera sesión extraordinaria 2021 del Comité de Transparencia del 23 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, siendo día lunes 19 del mes de abril del 2021. Le cedo el uso de la voz del presidente. Muy buenos días. De las 11 horas con 3 minutos del día 19 de abril de 2021. Aprovecho la ocasión para darles la más cordial bienvenida al Comité de Transparencia este 23 Ayuntamiento de la tercera extraordinaria, a la cual fueron previamente convocados mediante la convocatoria de fecha 15 de abril del 2021. Necesito a la Secretaría Técnica si va a tomar la lista de asistencia de los miembros que integran el Comité de Transparencia de este 23 Ayuntamiento. No tiene sonido. Raimundo García Ojeda, presidente del Comité de Transparencia. Presente. David Alejandro Cadri Domínguez, coordinador de directores del 23 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Rogelio Robles Dumas, subdirector de gobierno del 23 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Funcionarios integrantes del Comité de Transparencia. Me permito informarles que hay 3 asistentes, por lo que existe quórum legal para sesionar esta tercera sesión extraordinaria, tal como lo establece el numeral 32 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los sujetos obligados de la Administración Pública del municipio de Mexicali, Baja California. En virtud de estar presentes los integrantes del Comité de Transparencia y existiendo quórum legal, declaro formalmente iniciada la sesión, siendo las 11 horas con 6 minutos del día 19 de abril del 2021. A continuación me permito dar a conocer el orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo, lectura y en su caso la aprobación del orden del día. Tercero, declaración de reserva de información en relación a la solicitud de información con número de folio 003 diagonal 003 48 001 por parte de la Sindicatura Municipal del 23 Ayuntamiento de Mexicali. Cuarto, asuntos generales. Quinto, clausura de la sesión. Secretaria, da a conocer el primer punto del orden del día. Declaración de reserva de información en relación a la solicitud de información con número de folio 00348121-001 por parte de la Sindicatura Municipal del 23 Ayuntamiento de Mexicali. Sí, secretaria, de conocer por favor el primer punto del orden del día. Declaración de quórum. Como primer punto del orden del día tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Señores miembros de este comité, me permito informarles que ya se ha dado cumplimiento a dicho punto. Secretaria, de conocer el segundo punto del orden del día. Como segundo punto del orden del día tenemos lectura y en su caso la aprobación del orden del día. Señores integrantes de este comité, me permito informarles que con la situación ya se dio lectura del orden del día. Por consiguiente, solicito someter el orden del día para su aprobación. Mediante votación nominal, me permito solicitar a los integrantes del Comité de Transparencia mencionen nombre y apellido, así como el sentido de su voto. ¿Quién inicia? Adelante, Lic. Okay. Rogelio Robles Dumas, a favor del orden del día. David Alejandro Cadri Domínguez, a favor del orden del día. Muy bien. Por
unanimidad se aprueba el orden del día. Secretaria, da a conocer el tercer punto del orden del día. Del día tenemos declaración de reserva de información en relación a la solicitud de información con número de folio 0034-8121-001 por parte de la Sindicatura Municipal del 23 Ayuntamiento de Mexicali. Muy bien. En fecha 13 de abril del 2021, se presentó mediante oficio en las instalaciones de la Unidad Coordinadora de Transparencia, el oficio número DRA, diagonal 1110-2021, en donde solicita al Comité de Transparencia del municipio de Mexicali la declaración de reserva de información en relación del punto 1, 2, 3 y 4 de la solicitud de información con número de folio 003 48-121, diagonal 001. Se otorga el uso de la voz al servidor público habilitado por parte de la Sindicatura Municipal del 23 Ayuntamiento de Mexicali, la licenciada Marla Nayeli Luzanilla, a efecto de que dé a conocer las causas por las cuales deberá justificar que este Comité de Transparencia deberá emitir resolución de declaración de reserva de información en relación a los puntos 1, 2, 3 y 4 de la solicitud de información con número de folio 0034-8121-001. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días a los integrantes del comité. Como ya lo comentó el presidente del comité, en 13 de abril del 2001, el director de responsabilidades administrativas de la Sindicatura Municipal giró al presidente del Comité de Transparencia un escrito solicitando respecto, después de su análisis, obviamente, la clasificación de información como reservada del expediente RA 395 diagonal 2019 en relación a la solicitud con número de folio 348-121-001. En mi calidad de enlace de municipal es que me permito darle lectura a la exposición que en su momento realizó el director de responsabilidades administrativas, mismo que signa el oficio al que hago referencia. En la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento es lo siguiente. En cuanto al punto identificado con el numeral 1, la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura hace que sí existe procedimiento instaurado en contra de la C. Aminta Guadalupe Briceño 5. En cuanto al punto identificado en el numeral 2, esa Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal hace de su conocimiento que, en relación a la información solicitada en el punto que se trata, es imposible dar cumplimiento a la solicitud toda vez que deriva de una resolución que actualmente no posee firmeza, por lo que nos encontramos imposibilitados para proporcionación requerida. En cuanto al punto identificado con el numeral 3, la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal hace de su conocimiento que la información solicitada en el punto que se trata es imposible dar cumplimiento a solicitud, toda vez que deriva de una resolución que al menos no posee firmeza, por lo que nos encontramos imposibilitados para proporcionar la información requerida. En cuanto al punto identificado con el numeral 4, la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal hace de su conocimiento que en relación a la información solicitada en el punto que está, es imposible dar cumplimiento a su solicitud toda vez que deriva de una resolución que actualmente no posee firmeza, porque nos encontramos imposibilitados para proporcionar la información requerida. Lo anterior, toda vez que la solicitada deriva de una resolución dictada por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, la cual no ha causado firmeza, por lo que no es oportuno proporcionar los datos solicitados, con que deben ser llevados los procedimientos que aún no se encuentran firmes. Se tiene la obligación de salvaguardar los datos personales en acatamiento a los artículos 1, 2, 3, fracción primera y 8 de la Ley de Protección de Datos Personales y Datos Obligados para el Estado de Baja California.
Debe precisarse que toda la información en posesión de los sujetos obligados es considerada de orden público y accesible a cualquier persona. Sin embargo, hay funciones que deben colmarse para efectuar la entrega de información pública. Es el caso que la condición de la presente solicitud resulta ser legal, sin la cual la determinación de la que emanan los datos citados no son de firmeza, consecuencia no pueden gozar de publicidad. Dicha situación resulta en una temporalidad incierta para la autoridad que posee la información, pues además de considerarse la elección del medio de impugnación que elige el sentenciado en su caso, también deben de tomarse en cuenta los plazos de impugnación tenga para llevar a cabo la notificación de la impugnación y una vez efectuado el tiempo que lleve el propio proceso ante dicha autoridad. Por lo que es posible proporcionar la información solicitada, toda vez que el procedimiento de responsabilidad carece de definitividad, es decir, entendiendo por definitiva que la resolución es inimpugnable. En tal virtud, el plazo de reserva va a ser hasta una vez que concluya el medio de impugnación, cuyo procedimiento en forma de juicio, por resolución firme que cada ejecutoria, debiéndose conservar el expediente bajo la clasificación de información reservada. Así también se hace en el oficio, se manifiesta una prueba de daño, que es uno de los requisitos que la propia ley de transparencia solicita al aclarar este tipo de información, y consiste en lo siguiente. En concordancia con lo expuesto anteriormente, se establece que la prueba de daño para que sea como reservada información referida, proporcionarla en su caso al solicitante, se sustenta en el hecho de que el procedimiento de responsabilidad administrativa aún no causa firmeza, de manera que dar acceso a la información de referencia no contribuye a la transparencia efectiva. Por el contrario, la misma puede causar un daño probable y a los principios jurídicos tutelados por la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública para el Estado de Baja California, además de violentar la garantía de seguridad jurídica, debido proceso e intimidad al que tiene derecho el sancionado, toda vez que dar a conocer información se pudiera dar una imagen interna a la Comisión de Derechos, por lo que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo. Por último, hasta en tanto la resolución a que se referencian múltiples ocasiones es impugnable, el perjuicio de la divulgación de la información solicitada supera el interés público general de que se difunda. En tal caso, se solicita el plazo de reserva por 4 años, contados a partir de la determinación de clasificación en su caso. Atentamente, Raúl Urista Gallegos, director de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal del 23 Ayuntamiento de Mexicali, signado por el mismo. Sería cuanto por la Sindicatura Municipal. Muchas gracias. Muchas gracias. Agotada que fue la participación del servidor público habilitado, pregunto si alguno de los integrantes de este comité desea hacer alguna manifestación. No siendo así, el presente comité de transparencia somete a votación nominal. Adelante. El licenciado Rogelio quiere hablar. Adelante, licenciado. Sí, buenos días a todos. Mira, revisando el documento que se nos presenta para su aprobación, a mí me surgen ciertas dudas. Y voy a iniciar con esto. La obligación de toda autoridad es fundar y motivar todos los actos a los que se les someta. En este caso, tenemos... ¿Perdón? A ver, bueno. En este caso estamos hablando de una solicitud que presenta una ciudadana solicitando específicamente 4 preguntas. Y de esas preguntas que ella hace, me parece que en el escrito que se nos presenta, se les niega, pero sin la debida fundamentación y motivación. Y voy a explicar por qué. La debida fundamentación y motivación implica dos cuestiones. La primera, señalar los artículos o los reglamentos o los lineamientos legales a los cuales tenemos como base para sustentar
una determinación. Y la debida motivación implica que los hechos de facto o las condiciones de facto sean aplicables en el caso concreto. Es decir, no solamente es necesario señalar un determinado número de artículos o los artículos sobre los cuales pretendo fundamentar mi actuar como autoridad, sino que estos artículos deben ser aplicables al caso concreto en razón de las razones o de lo que se me está pidiendo. Y aquí en el caso concreto específico de la solicitud de información, se está poniendo a consideración de este comité que se declare la reserva de dicha información y por otra parte, que además dicha información sea reservada por un periodo de 4 años. Me parece, por principio de cuentas, que la fundamentación que se nos está presentando está en términos del artículo 110 de la fracción 10ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. No se aplica del todo a la solicitud que se nos da. ¿Por qué? Miren, porque el artículo 110 establece que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, primer punto, la información tendría que estar publicada, no solamente garantizar el acceso a la zona en concreto, sino hacerse pública de conocimiento general. En el artículo 110 así lo establece. Y la fracción a la cual se nos está refiriendo es que dicha publicación vulnere la conducción, de los expedientes judiciales o de los procedimientos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que para que pudiéramos considerar nosotros esta información que debe reservarse, se tendría que demostrar por parte de la sindicatura que la publicación de esa información por sí misma va a dañar o a vulnerar la conducción de un proceso judicial o de un proceso administrativo. Y entonces tendríamos que retrotraernos hasta la parte de, primero, ¿existe un proceso judicial? ¿Existe un procedimiento administrativo? Conforme a la respuesta a la primera pregunta, que es básicamente esa, señala la sindicatura que sí, efectivamente, que sí existe un procedimiento. Y me voy a permitir leer la respuesta. Dice, en cuanto al punto identificado como numeral 1, esta Dirección de Responsabilidades Administrativas del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, hace de su conocimiento que sí existe un procedimiento instaurado en contra de la C. Amintia Guadalupe Briceño. Primer punto. No dice exactamente qué tipo de procedimiento es, porque la segunda pregunta que hace el ciudadano es precisamente en que si la sindicatura municipal tiene registro de alguna notificación o resolución notificada dentro del periodo comprendido entre el 6 de junio del año 2018 y el 5 de abril del año 2021. Y establece esta temporalidad. A ver, sindicatura, ya está diciendo que sí existe un proceso. Ahora, está la resolución, y esta resolución a su vez fue notificada dentro de este periodo, es decir, entre el 6 de junio del 2018 y el 5 de abril del 2021. Bueno, en ese sentido, no veo cómo negar esa información vulnere de alguna manera si existe este procedimiento, porque no se nos dice cuál es ese procedimiento que existe. Tengo conocimiento, a lo mejor es conocimiento público, porque así se hizo, tiene que ver con una inhabilitación de un servidor público, de un asunto que se presentó, de una denuncia que se presentó incluso en el 21º ayuntamiento, si no mal me recuerdo, sobre una investigación que se hizo a la ciudadana en su calidad de regidora cuando estaba en la comisión de Hacienda de ese ayuntamiento. Y fue en esta administración donde sindicatura decide inhabilitar a esta y a otros servidores públicos porque se comprobó. Es decir, dentro del procedimiento que se lleva a cabo dentro de la sindicatura del 23 Ayuntamiento de Mexicali, esta ya concluyó. Incluso existe una resolución. Ahora, esa resolución, el artículo 17 constitucional, el ciudadano al cual se fue sometido a este procedimiento administrativo tiene el derecho de acudir a una instancia
para combatir esta resolución, pues obviamente ese es un derecho que se tiene. Ahora, el informar si existe o no existe, no veo, insisto, y esa es la parte de la motivación que necesito ver yo en el escrito que se nos presenta para su aprobación, no veo dónde está la vulneración al proceso. No veo dónde se vulnera con el hecho de decir sí existe o no existe, o si se le notificó o no se le notificó una resolución a la ciudadana en cuestión, como esta respuesta por parte de sindicatura vulnere el proceso judicial. Es decir, no solo basta que se diga que se vulnera, se tiene que comprobar la vulneración. De ahí que se exija la prueba del daño. Ahora, cuando en el mismo escrito que presenta sindicatura establece que la prueba del daño se da por sí misma, por el hecho de lo que yo estoy diciendo, lo que está diciendo sindicatura, pues me parece que no es una prueba del daño. La prueba del daño tendría que decir, bueno, si encontramos en una etapa judicial, en este momento estamos en la parte, no sé, no se ha dictado resolución firme sobre un juicio de amparo, si existiera el juicio de amparo, o el recurso legal sobre el que se encuentra y que me digas está en instrucción, está en etapa de ofrecimiento de pruebas, o está, no sé, en la etapa procesal que se encuentre, y la sola publicación, insisto, la publicación de esta información pudiera vulnerarlo, esa sería la prueba del daño. No por el hecho de decirlo, porque la ley establece en el propio artículo 100, dice que las resoluciones se tienen que fundar y motivar. Es decir, no solamente se van a negar porque sí. Establece la ley de transparencia en su artículo 111, dice, las reservas de información deberán fundarse en los supuestos previstos en el artículo anterior, es decir, el 110. Y el 110, lo que sindicatura nos señala es la fracción décima, que dice que se vulnera la conducción de los expedientes judiciales. La prueba sería, en todo caso, ¿dónde está esa vulneración? ¿Cómo se da esa vulneración? Eso por la parte de que me parece que no está debidamente fundado y motivado conforme a la reserva de la pregunta 2. Ahora, la pregunta es decir, dice, la sindicatura municipal tiene registro de si la resolución de Amintia Guadalupe Briceño fue recurrida con algún medio de defensa y, de ser afirmativo, señale cuáles fueron y ante qué instancias. Ok. De entrada, cuando la respuesta es no te puedo decir porque afecta a un procedimiento judicial, me parece que per se se está contestando que efectivamente existe un recurso. Ya lo estás contestando. Ya se está diciendo que existe ese recurso porque me está diciendo no me puedes decir porque existe recurso. Y la pregunta precisa es, ¿existe o no existe ese recurso en el cual pudieran recurrir una resolución que por una parte ya concluyó el parte administrativo? Quiero tratar de ser claro. ¿Se le instauró un procedimiento a la ciudadana Amintia Briceño? Sí, se le instauró. ¿Concluyó por el área de la parte administrativa? Pues seguramente ya concluyó porque ahorita la propia sindicatura nos dice que existe un recurso en contra de esa resolución. No nos dice qué recurso es, yo supongo que es el recurso de amparo, pero no lo dice. Pero de que existe, no veo yo cómo se vulnere y por qué no se deba de contestar, en todo caso, al cuestionamiento señalado con el numeral 3. El numeral 4 señala, la sindicatura municipal tiene registro que acredite que la ciudadana Amintia Guadalupe Briceño el día 5 de abril está sujeta a un proceso judicial o administrativo, es si la sindicatura tiene el registro que acredite que está sujeta a un proceso judicial. De igual forma, no veo cómo esta información se pueda reservar a efectos de garantizar de que no se pueda dañar o vulnerar el proceso judicial del cual se dice que no se tiene conocimiento, del cual se dice que no se puede difundir información si existe o no existe. Por último, en el cuanto a tiempo de reserva, 4 años. Por una parte, el escrito de sindicatura señala que es impreciso, es incierto el plazo que se puede llevar para poderse resolver y que cause estado, en todo caso,
el asunto que se está ventilando. Sin embargo, establece que 4 años considera que sería suficiente, cuando la propia ley establece que el plazo máximo serán 5 o, y fíjate, y esta es la parte, o hasta que no existan las causales que pudieran actualizar la reserva. Como no sabemos cuáles son esas causales, no entiendo por qué señalan que deben ser 4 años. En todo caso, la resolución o la petición debería de ser que en tanto no se resuelvan o no se eliminen esas causales que encuadran en el supuesto del 110 fracción décima, pues entonces, ¿por qué sí puedes decir, por otra parte, que el tiempo de reserva que se solicita es de 4 años? Esa es la parte que me parece que tampoco está debidamente fundada ni motivada. Y por ello, adelanto en razón, mi voto será en contra de la solicitud del sindicato. ¿Cuánto, señor presidente? Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra participación? Secretaria técnica, ¿alguna otra participación? No escuché, licenciado, perdón. ¿Alguna otra participación? Licenciada Marla, ¿va a participar? Me remito al escrito al que se dio lectura, el área técnica que conoce a detalle a lo que hace referencia el integrante del comité es la Dirección de Responsabilidades Administrativas, quien hace de la reserva, y es todo por mi parte. Gracias. Muy bien. Si no habiendo más participaciones de los integrantes del comité, se le solicita someter a votación nominal, por lo que se solicita a los integrantes del comité de transparencia mencionen su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. David Alejandro Cadri Domínguez, en contra. Licenciado Rogelio. Licenciado Rogelio Robles Dumas, en contra por los motivos expuestos. Muy bien. Raimundo García Ojeda, a favor. Agotada la participación de todos los integrantes del comité de transparencia, no se aprueba por 2 votos en contra y 1 a favor la emisión de la resolución de reserva de información en relación al punto 1, 2, 3 y 4 de la solicitud de información con número de folio 003 48 121 diagonal 001. Secretaria, da a conocer el 4º punto del orden del día. Como 4º punto del orden del día tenemos asuntos generales. En relación a asuntos generales, me permito presentar ante el Instituto de Transparencia de la Información Pública del Estado de Baja California a los nuevos integrantes del Comité de Transparencia. Por parte de la Subdirección de Gobierno se encuentra presente el licenciado Rogelio Robles Dumas, así como el coordinador de directores, el licenciado David Alejandro Cadri Domínguez. En virtud de lo anterior, se manifiesta que se está dando cumplimiento al artículo 34 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, para que quede debidamente asentado en el acta correspondiente. Secretaria, conocer el punto del orden del día. En relación al 5º punto del orden del día tenemos clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11 horas con 34 minutos del día lunes 19 de abril de 2021, por clausurar la 3ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Por su atención y asistencia, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.